palabra. Y el Señor me habló con esta de las dos que está en el libro de Ezequiel, capítulo 37, leemos versículos del 1 al 10, amén. Capítulo 37, versículos del 1 al 10, amén. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: el valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. No podemos estar, hermano. Yo le digo al Señor: Señor, esta palabra es muy difícil, me queda grande. Yo no sé, hay mucha gente que la ha predicado, pero digo, no sé en sí, Señor, qué tengo que decir. Amén. Esta palabra, el Señor me habla muchos años a mi vida. Yo no sé por qué estos huesos secos. Y hermanos, cuando al profeta Ezequiel el Señor le mandó a dar esta palabra, él no estaba pasando tampoco un mejor momento. Él había perdido a su esposa y él tenía que dar una palabra, era una palabra de juicio para Israel, amén. Un pueblo que estaba desesperanzado, amén. Un pueblo que no tenía ánimo. Así estaba el pueblo de Israel, pero miren lo que la Biblia nos habla mucho de huesos. En algunos versículos nos hablan de huesos. Y me llama la atención, ¿no?, que el Señor habla mucho versículos sobre los huesos, amén. Y haciendo un pequeño estudio sobre los huesos, ¿no? Dicen que nuestro cuerpo, nuestro esqueleto está formado por 206 huesos, en las cuales hay huesos cortos y huesos largos, y que dentro de los huesos, ¿no?, de la columna vertebral está la médula ósea, que es la que da la sangre, ¿no? Tiene, como se dice, una grasa en la cual es la que se origina de ahí la sangre para todos los organismos. Entonces, no en sí la vida vienen de los órganos como hígado, riñón, son órganos importantes, pero es de los huesos que se genera la sangre y viene la vida, ¿no? Entonces, yo analizando esto, le digo: Señor, le digo, qué grande eres, ¿no? Cómo lo hace Él todo perfecto. Hay muchos versículos acerca de los huesos, hermanos, pero a veces nosotros nos sentimos en algún momento de nuestras vidas que estamos también pasando como por un valle de huesos, ¿no? A veces dentro de
de nuestra manera de vivir, hay una sequedad espiritual de que no sé cómo vino, cómo dejamos que el desánimo, la desesperanza, no, la costumbre, entre sequedad espiritual en nuestros corazones. Y comenzamos entonces a sentirnos como muertos por dentro, sin esperanza, ¿no? Hermano, y a veces usted ya ha perdido el ánimo, el ponerse a orar cada día, el ponerse a leer la palabra, el ponerse a orar es no solamente hablar y hablar, sino que en algún momento usted quédese callado y trate de escuchar la voz de Dios, escuche la voz de Dios, amén. Entonces comenzamos a sentirnos así, sin ánimo, ¿no? Sin ánimo, a veces perdemos que ya ni queremos reconocer que somos hijos de Dios, no, perdemos toda ya esperanza, todo desánimo. Ezequiel caminó en medio de un valle en que los muertos ya no tenían nada más que huesos, dice. El versículo 2 dice que estaban totalmente secos, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo un derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto dice que eran secos en gran manera, secos. Es lo primero que reconoció el profeta Ezequiel, que ese valle habían muchos huesos secos. Cuando nosotros en nuestras vidas, hermanos, reconocemos cuál es el origen de nuestro problema, amén, tenemos que reconocer, estamos secos, ¿por qué? ¿Cuál es el origen de eso? Cuando en estas organizaciones de alcohólicos, ellos primero van y dicen, yo me llamo, por ejemplo, Fanny, y tengo un problema, soy alcohólico. Comienza desde ahí la terapia de ellos, reconociendo que tienen un problema, amén. Entonces en nuestra vida espiritual nosotros tenemos también un problema y tenemos que reconocer ese problema que no nos deja cambiar, amén, que no queremos reconocer la verdad, que estamos simplemente porque queremos estar en la iglesia, amén, simplemente porque nos vean, porque la familia nos enfade, porque digan que yo voy a la iglesia o simplemente por cumplir, para agradar al hombre, no. Amén, nosotros estamos en la iglesia por agradar a Dios. Entonces, si nosotros tenemos un problema, tenemos que venir a decirlo aquí al Señor. Señor, tengo un problema, ayúdame a cambiar, amén. Y reconocemos primeramente, como reconoció a lo que iba, dice que el profeta Ezequiel, dice que la mano de Jehová vino sobre mí, dice, y me llevó en el espíritu, dice, y me puso en medio de ese valle de huesos secos. Entonces, en el 2 dice que él caminó y dice que esos huesos los quedó viendo y eran secos en gran manera. Había un problema, él reconoció el problema, en la cual nosotros como cristianos, si tenemos algo de estos huesos secos en nuestro corazón, tenemos que reconocer ese problema, mis hermanos. Y esforcémonos en cambiar con la ayuda de Dios. Si no reconocemos que los huesos están secos, nunca vamos a tratar de que estos huesos revivan. Amén, nunca vamos a tratar de esto. Pero dice la palabra que si reconocemos humildemente, dice el rey David, que un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, no despreciarás tú, oh Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces dice, para el que está dormido que se despierte. Entonces, hermanos, reconozcamos aquí que tengamos un problema, pero dice el Señor, al corazón arrepentido no desprecias tú, oh Dios, amén. En estos versículos hay algunas maneras, hermanos, en que podemos reflexionar acerca de cómo está nuestra vida espiritual. Dice el versículo número 4, dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Oí palabra de Jehová. ¿Qué es lo que le manda a decir lo primero al profeta? Que les diga a los huesos secos, que les hable, que escuchen la palabra de Jehová. Nosotros estamos escuchando hoy la palabra de Jehová. Amén, estamos escuchando la palabra de Jehová. Dice, oí palabra de Jehová. ¿Cómo usted escucha la palabra de Jehová? Por medio del humilde predicador que se pare aquí y comience a hablar. Por medio, hermanas, de la oración, por medio, usted escucha la voz de Dios por medio de la oración. Como les digo, si usted queda un momento a escuchar la voz de Dios, como decía el hermano, cuando oramos tanto tiempo, el Señor comenzamos a ver y escuchar lo sobrenatural, amén. Y sobre todo, por la palabra de Dios, a veces también en sueños, en los profetas, pero hermanos, por la palabra de Dios. Ayer el Señor
Señor, Ezequiel o Jeremías, abro la palabra, el versículo, Ezequiel. Amén. Entonces, así mismo, hermanos, así mismo, usted escuche la voz de Dios por medio de la palabra. Amén. Entonces, el profeta le dijo a los huesos, oí la palabra de Jehová. Amén. Tenemos que estar, hermanos, atentos a escuchar la voz de Dios. No se distraiga, no se desanime, no se duerma, esté vivo, esté atento. Amén. No importa lo seco que esté el problema esta tarde. Dice su palabra que vivirán estos huesos. Amén. En el versículo 7 dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso. Escuche bien, se juntaron cada hueso. Hermano, usted no deje de venir a congregarse, todos unidos, hermanos, todos juntos, unidos, hermanos. Es como cuando dice la palabra que habitar juntos y en armonía, de estar siempre juntos en un mismo sentir, en un mismo cuerpo. Es como cuando usted está para la barbacoa y se enfría el carbón y comienza, más que sea, ve uno que está vivo con fuego y comienza a juntar y comienzan todos a la vez a dar fuego, amén, a dar fuego. Si está por lo menos uno ardiendo, hermanos, todos vamos a encender. No deje de congregarse, no deje de asistir. Martes de oración, aquí tendría que estar esto a tope. Más que un domingo, hermano, más que un domingo. Pero más que sea, si hay un carboncito aquí caliente, hermano, nos va a calentar, amén. Nos va a avivar, nos va a llenar de fuego, amén. Para la gloria de Dios, estemos ardiendo. Dice en el versículo 7, dice, como me fue mandado. Amén. ¿Qué hizo Ezequiel? Obediencia, obediencia. Él hizo lo que le fue mandado. ¿Cuánto nos cuesta obedecer, hermanos? ¿Cómo usted va? Usted escucha la palabra de Dios, pero de nada va que lo escuche si no lo obedece. Amén. ¿Para qué escucha tanta palabra si no obedece? Se le va por un oído y se le sale por el otro, ¿no? A veces hay personas que no quieren obedecer a Dios porque quieren seguir su propia voluntad. Amén. Quieren hacer lo que ellos quieren, les cuesta sujetarse a alguna autoridad. Y eso, hermana, para nada es de bendición. Amén. No entienden a veces las ovejas que nosotros mismos nos hacemos daño. Amén. Nosotros mismos nos hacemos daño. Porque el Señor quiere, dice, no sacrificios, sino simplemente a él le agrada a Dios que un siervo o una oveja sea obediente. Amén. Solo a eso le agrada, dice el Señor. No quiere sacrificio. A ver, hermanos, también el Señor se deleita en la obediencia, como hemos dicho, y en teniendo comunión los unos con los otros. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Amén. Debemos de sacar tiempo para reunirnos. Amén. El versículo 8 dice, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Amén. Qué importante, hermanos, qué importante cuando en esa cruz el Señor dio ese sacrificio y estamos aquí por su amor y por su gracia. Y Él nos dejó el Espíritu Santo, nos fue enviado, hermanos, para guiarnos, amén, para guiarnos, para librarnos de esa muerte espiritual, mis hermanos. Pero queda a criterio de nosotros seguir o no esa dirección, amén. La dirección del Espíritu Santo, su guía, amén. Queda a nuestro criterio. El Señor no nos va a obligar a nada y Él no nos va a obligar a cambiar si nosotros no hacemos el mínimo esfuerzo. Amén, el mínimo esfuerzo por cambiar. Debemos de estar a esto muy atentos, mis hermanos. Debemos reconocer que Dios es quien nos da la vida de nuevo. Lo que Dios vio en el profeta Ezequiel, en esa visión, hermano, no fue obra de los huesos, ni obra del profeta, es
obra de Dios, amén. Él fue el que revivió esos huesos, hermanos, esos huesos secos en gran manera, porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Usted confíe, no hay nada imposible. Si a veces, hermanos, pasamos por el valle de los huesos secos, sientes que no puedes leer la Biblia, sientes que no puedes orar, sientes que estás desanimado, sientes que tienes ese problema, esa sequedad espiritual, amén. Reconoce el problema, amén. Cada cual sabemos cuál es el problema y yo hoy día he quebrantado al Señor, amén. Cada cual sabemos. Si usted, hermano, está seco por dentro espiritualmente, ¿cómo va a la familia a hablar para que se avive si usted está más seco que el familiar que es inconverso? Amén. Hoy día yo tenía la carga, lo que hermano decía, de que oremos por esas almas que se pierden afuera, hermano. Es una carga dura. Si usted está seca en gran manera, ¿cómo hablarle a esas almas que están en el mundo si usted no está viva espiritualmente? Amén. Si usted no tiene sangre, si usted no tiene tendones, si usted no se mueve en lo sobrenatural. Mire, Ezequiel estaba pasándolo mal. Su esposa había muerto porque le dice, el deleite de tus ojos, le dice el Señor en Ezequiel 24, va a morir su esposa. Y sobre todo le dice, y no llore. Y yo me imagino a Ezequiel ahí sin llorar, y nosotros diríamos, mira, no llora porque a lo mejor no la ha querido, pero él estaba siendo obediente a Dios, porque el Señor le dijo, no llores, ni hagas luto, ni nada. Y cómo qué obediente, la obediencia, ¿no, hermanas? Y yo digo hoy, Señor, ¿cómo podemos, ayúdanos a ser obedientes a lo que escuchamos a tu palabra? Amén. Y él estaba pasando por esa fase espiritual, pero aún así dice, la mano de Dios vino en ese momento y lo llevó a lo sobrenatural, amén, a ver ese valle de huesos secos, a ver al pueblo de Israel desesperanzado y a darle una palabra de ánimo, amén. Él como estaba fue a dar ánimo, amén, ánimo a todos esos huesos secos. Hay que reconocer, hermanos, que Dios es un Dios omnipotente, Dios todopoderoso. Tenemos que confiar, hermanos, aún en todo lo que estemos pasando. Si no confiamos, hermanas, si no confiamos, no pueden revivir estos huesos, mi hermano. Yo os hago unas preguntas y que usted conteste. ¿Cómo usted ve a España ahora mismo? ¿Cómo usted la ve a España? Pastor, ¿cómo ves a tu iglesia? Sin que la conteste, ¿cómo ves a tu iglesia? Y nosotros, ¿cómo mismo vemos nuestras vidas ahora mismo? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cómo nos vemos por dentro? ¿Estamos secas y secos en gran manera? Tenemos, hermanos, que reflexionar con esta palabra, amén. Tenemos que darnos cuenta de alguna manera lo que dice el Señor. No es que por un oído se entre y por otro se sale, es lo que dice el Señor. Dios te dice hoy que si tú crees de verdad que yo puedo actuar aquí, en el problema que tú tienes, si tú crees que Dios puede actuar ahora mismo y tú reconoces cuál es tu problema, cuál es tu pecado, cuál es tu sequedad, crees que el Señor puede actuar en tu problema hoy, hermano, ¿tú crees que puede actuar el Señor? Amén, ¿tú crees que puedes actuar, hermano? Hermano, para el Señor no hay nada imposible. Si leemos los versículos del 10 al 14, los voy a leer y dice así, del 11 al 14, perdón, dice, me dijo luego, hijo de hombre, escuche bien, le hace ver que él era un hombre, hijo de hombre, él utilizó al hijo del hombre, dice, todos estos huesos son la casa de Israel, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. El 13 dice, y sabréis que yo soy Jehová, escuche bien, que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y el 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, hermano. Dice, mi espíritu en vosotros. Si está seco, dice el Señor que va a poner espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice.
y lo hice, dice Jehová. Amén. Un aplauso al Señor. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Le doy gracias al Señor, hermano, porque si usted se pone a leer solamente de este versículo del 1 al 14, ¿cuántas veces el Señor dice, hey, pueblo mío, yo soy Jehová? Amén. Yo soy Jehová. Mira quién tienes a tu lado. No tienes al novio, ni al marido, ni al hijo, ni al jefe. Dice, yo soy Jehová. ¿Qué estás viendo tú? Amén. Hermanos, que el Señor nos ayude a darnos cuenta cuál es el problema, cuál es la sequedad espiritual que tenemos en este momento. Amén. El profeta Ezequiel ha dado aquí una palabra, hermanas. El Señor me puso ayer esta palabra y reconocí hoy, desde que he llegado, me he quebrantado ahí sentada, reconociéndole y digo, perdóname, Señor, si hay sequedad, si mis huesos se están secando. Amén. Yo no sé si tus huesos están vivos en gran manera. Amén. Pero si hay un hueso seco que te está estorbando a avanzar y ver lo sobrenatural de Dios, hermana, reconócelo. No dejes pasar los días por pasar. ¿Cómo se va a mover el Espíritu Santo si está seco y seca? Amén. ¿Cómo se va a mover el Espíritu de Dios? Amén. Si no hay confianza. ¿Quién es Jehová? Dice, ¿cuántas veces nos repite? Yo Jehová, yo soy Jehová. Amén. No es el amigo, es Jehová. Amén. Yo soy Jehová. Y dice el Señor, y viviréis. No vas a estar muerto si crees que el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el todopoderoso, amén, el Creador está a tu lado, está la mano de Él sobre ti, amén, hermano, avivémonos ya, dejemos de estar tan secos en gran manera, hermano, y reconozcamos, con Dios no se burla, con Dios uno no juega, hermano. Amén, reconozcamos lo malo que hay, la sequedad que está estorbando, amén, que nosotros, hermanos, yo me he reconocido hoy, Señor, perdóname, ¿sabes por qué? Porque el diablo está atacando no solamente a los adultos, ya los deja en paz, a los mayores, a niños y jóvenes, a niños con la ideología de género, a los jóvenes con la droga, con el alcohol, hermano, amén, así los ataca. Yo ayer he tenido un pesar por este joven que se murió. Amén. Se murió de una manera, sus padres habían sido cristianos, se salieron del evangelio. Hermano, dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Es muerte, hermano, física y espiritual, es muerte. Amén. Y a veces siempre pagamos lo que más amamos. Yo no digo que es un castigo, simplemente dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Joven de 23 años, amén, se ahogó en un río. Deja una niña de 1 año. Señor, ¿qué hacemos para hablar a todas estas almas si estamos tan secas como ellos? ¿Qué palabra le vamos a dar a la gente que no te conoce? Amén. Tenemos que estar vivos, tenemos que estar, como decían desde el principio, sobre lo sobrenatural. Orar, buscar a Dios, escuchar la palabra, ser obediente. Amén. Ser obediente, que nos cuesta, hermano, nos cuesta, y mucho más cuando tenemos carácter, y yo reconozco que también he tenido un carácter, pero por amor a Dios tengo que someterme, por amor a Dios estoy aquí, hermano, y estoy con un dolor de pierna, que ahí está Ariana, no podía ni caminar, y me tuve que ir al lavabo, y ahí decir, Señor, no voy a poder subir ni la escalera, quítame, y mientras cantabas, cuán grande eres, Señor, cuán grande eres, me vas a quitar, me he venido arrastrando, amén, grande eres, Señor. Hermanos, simplemente decirles que reconozcamos si tengamos un problema, si tenemos un pecado, reconozcamos que el Señor dice que un corazón contrito, arrepentido, no va a despreciar. Dejemos de ser tan altivos ya, tan orgullosos, tan secos, que estamos dejando que la rutina, hermano, seque nuestras vidas, nuestra parte espiritual, amén, lo seque en gran manera, amén. Que Dios nos ayude a seguir buscándolo, hermano. Aquí ya me dejó de doler, a lo mejor abajo, pero ahí está mi hija, me estás dañando el hombro, mamá, no me podía, me dice, ya no soy Ariana, sino la bastón. Me decía ahora, la bastón, me he venido cogiendo no sé qué, la pierna no podía en estos días, pero más hoy. Pero bueno, gracias al Señor estoy aquí
Gracias al Señor por la palabra, por las oraciones que nos llegan, amén. Sigamos pidiendo al Señor esa sanidad espiritual, amén. Que el Señor nos ayude, hermana, y a orar en un mismo sentir, todos unidos, hermanos, todos unidos, amén. Que el Señor nos ayude. Le damos gracias al Señor y pasa a nuestro hermano Víctor, amén.